La verdad que sí, tanto Elvira como yo en nuestros respectivos ámbitos de asesoramiento hemos tenido esa figura de que nos han adentrado en este mundo que la verdad que es digno de conocer porque te llevas muchas sorpresas. Se manejan muchas cifras que no puedes creer al principio porque no todos los casos son mediáticos y no es algo que se hable habitualmente. Pero bueno, hablábamos antes con compañeros tuyos. Al día en España desaparecen 83 personas, de las cuales se sabe positivamente que 3 no van a ser encontradas. Eso hace una cifra de 6.000, más de 6.000 al año. Entonces, en desaparecidos hay casos que hablan de casos que son mediáticos, de casos que no, pero efectivamente hay casos muy cercanos, por no decir prácticamente iguales, a casos que a todos nos pueden venir un poco a la memoria de los últimos años. Y si no, pues a lo mejor se parecen, pero es que al final es como si hablamos de robos. Al final tienes robo con fuerza, tienes un robo de estampar un coche en una joyería y tienes que te roben el bolso en verano en Ibiza. O sea, no hay muchas más opciones de robos. Con las desapariciones pasa lo mismo. Eh, entonces, a nosotros nos asesoró la policía y, bueno, Elvira, que te cuente, pero también tuvimos la figura de Joaquín Amils, que es el principal, bueno, responsable y figura visible de esos desaparecidos, que es la asociación en la que está basada directamente Ayuda a Desaparecidos, que es la que tiene el personaje de Carmen. Sí, así es lo que ha dicho Maxi. Nosotros estuvimos con él, tuvimos una primera reunión con él, todos, ¿no? Eso nos hizo poner mucho o sea, nos colocó en el sitio, ¿no? Desde donde nos puso en el tablero, ¿no? De lo que íbamos a jugar y todo esto, ellos han sido todo el tiempo los que han estado asesorando tanto a guión como evidentemente a nosotros. Luego Max y la policía pues ha tenido otro tipo también de asesoramiento, ¿no? Pero en el caso de los desaparecidos han sido básicamente esos desaparecidos. Uy, pues en el caso mío, indudablemente es el pasado de ella, o sea, es lo que arrastra, o sea, quiero decir, es la trama del personaje, ¿no? Es el enfrentarse bueno, pues a eso, a la desaparición de un hijo, al que se lo han llevado, al tener que estar conviviendo con las personas que ella tiene la certeza absoluta de que han sido ellos quienes se han llevado al niño, el transcurrir de ese tiempo, el ver cómo el tiempo va pasando, o sea, cómo está estancada siempre en lo mismo, ¿no? Como el día de la marmota, donde siempre es exactamente igual y no hay alguna novedad, si hay alguna novedad se vuelve lo mismo. Y eso ha sido a la hora de enfrentar el trabajo, pues yo creo que ha sido lo más duro, ¿no? Quiero decir, el hecho que se lleven un hijo, ¿no? O sea, me parece que es una cosa brutal a lo que yo no he pensado ni siquiera, o sea, siendo muy consciente de que no me estaba ni acercando, ¿no? A lo que podía sentir alguien en esa situación. Lo único que he intentado es hacer de la forma más respetuosa y coherente lo que yo podía sentir, ¿no? Pero sabiendo desde ya, o sea, desde el primer momento, que es imposible colocarse en la piel de alguien que está sufriendo eso, ¿no? Imposible. Sí, Marta, yo creo que, como dice Elvira, yo creo que hemos tratado de ser muy conscientes del tema tan serio que teníamos entre manos y ser lo más respetuosos posibles y dar esa similitud en cuanto a los diferentes tipos de situaciones que se dan de la mejor manera posible. Al final, retomando la pregunta tuya, para el personaje de Rodrigo quizá lo que más me ha costado sea que por guión estaba muy marcado que tenía que hacer muchas coñas y algún comentario que otro, que yo en algunos casos he rebajado y en otros lo he metido yo adrede porque he pensado que ahí podrían encajar mejor y no le robarían protagonismo a otros momentos de información o de a lo mejor estar un poco más dramáticos. El reto para mí con Rodrigo ha sido hacer un balance entre momentos más coloquiales y luego cuando hay que estar serio, realmente estar serio, pero sin perder la naturalidad. Al final, toda mi intención ha sido ser fiel y cercano a lo que yo considero, por lo que he visto,
de gente que trabaja en la policía. No lo sé, Maxi, tú igual más. Yo no, la verdad es que a mí es verdad que nosotros no teníamos tanto, o sea, funcionan mucho más el grupo de los policías y yo estoy mucho más no en la cuestión de la panadería y todo esto. Entonces yo no sé, Maxi, a ver si tú te acuerdas de alguna. Yo la verdad es que estoy pensando, pero no. No, bueno, yo te puedo decir, no, no es una anécdota, pero las pocas secuencias que he tenido con Elvira, no sé, he pensado, tendríamos que tener más secuencias, la verdad. He dicho, tenemos que trabajar Tú también, que más nos hemos juntos quedado porque con la ganas. verdad que me han sabido, sí, la verdad que sobre todo he tenido con Juan más y con Michelle, pero cuando entraba en contacto con Elvira es que tiene mucha fuerza y eso lo he intentado aprovechar al máximo. Y hay un momento muy bonito que tenemos ya un poquito más pasado el Ecuador de la temporada que disfruté mucho. Pero como anécdotas, no sé, así ahora no me viene a la cabeza. A lo mejor las ha habido, pero no, no me vienen. A mí tampoco, cosas gordas tampoco, así, no, no ha pasado nada, ¿no? A ver, te puedo contar una anécdota, por contarte algo. Yo ayer Tenemos estaba en que la Venga, pensarlo sierra. esto. Claro, venga, venga, te cuenta. cuento una anécdota y ya luego tú la encajas ahí como quieras. Ok. Mira, ayer Bueno, estaba en la podía, ¿eh? sierra y se perdió un niño, ¿vale? Entonces, la verdad que dices, bueno, a ver, ¿esto qué anécdota es? Pues te cuento. Desde el momento en el que yo me entero que se ha perdido el niño, hablo con la madre, bueno, está con mis primos. En ese momento se me activa la cabeza y digo, estoy ahora mismo viendo un capítulo tal cual de Desaparecidos. Hasta el momento en el que lo encontramos, pasado casi una hora por la Sierra de Madrid, todo lo que veía eran momentos del rodaje de Desaparecidos. Esa reacción de la madre, la involucración de otros caminantes que había por donde estábamos nosotros, cómo encontramos luego al niño, todo. Entonces dije, wow, es exactamente igual. Y aquí no hay nadie actuando, esto es la vida misma. Bueno, es un punto de partida, Marc, la verdad, es un punto de partida. Ten en cuenta que al final los responsables de que la serie se lleve adelante hicieron en su día el comisario. Entonces, el punto de partida es los casos de gente desaparecida, pero luego hay muchos operativos conjuntos con secuestros, con narcóticos y al final hay casos de desapariciones que están envueltos o involucran directamente otros departamentos. Sí es cierto que a lo mejor puede parecer que a priori pues una desaparición no conlleva, a lo mejor como dices tú, esta cosa de más género policíaco o a lo mejor acción, pero no deja de ser la policía también y dándole una visibilidad a, en este caso, ayuda a desaparecidos que realizan una función muy importante y que a lo mejor no son muy visibles en nuestro día a día, al leer la prensa o ver las noticias. Sí, yo estoy de acuerdo con lo que dice Maxi. Creo que para mí sí, es verdad que tenemos muchas series policíacas muy buenas en la cabeza y todo esto, pero para mí es verdad que el hecho de que sea una serie en la que en cada capítulo se trata una desaparición y que sea eso en concreto, ¿no? Es verdad que yo hasta ahora yo no había visto, no había visto ninguna, ¿no? Y el hecho de poner encima de la mesa esta realidad en la que viven muchas, miles de personas, ¿no? A mí me parecía algo muy interesante de hacer, ¿no? Y a la hora de determinar si te metes en un proyecto o no, pues sí que influye, desde luego, eso, ¿no? Porque sí que desde el primer momento, en ese acercamiento ya que tuvimos, nos dimos cuenta que esto no era un proyecto de ficción como otro, ¿no? Aquí ya conllevaba una serie de condicionantes, ¿no? Que simplemente os estábamos sentados delante de una persona que nos estaba asesorando y que era al mismo tiempo víctima o sea, víctima quiero decir, que un familiar de esa persona
había desaparecido, y por lo tanto él nos estaba hablando de primera mano de todo ese sufrimiento y de todo ese tiempo, ¿no? que ha ocurrido. Entonces desde ahí ya te coloca en otro punto, ¿no? Y si hasta ese momento puedes tener algún tipo de dudas si te enfrentas a este proyecto o no, pues parece que hay algo que te lleva, que dices, joder, es que encima además aquí hay algo, ¿no? que conviene contar, que conviene hablar y que conviene poner en común, ¿no? Que existen estas personas que están padeciendo, ¿no? estas circunstancias y este sufrimiento, ¿no? Y que salvo eso, lo que hablábamos antes, salvo casos excepcionales, pues no se cuentan, ¿no? O sea, no son del dominio de la opinión pública. Entonces, era interesante, sí que determina, claro, para hacer. Sin hacer spoiler. Sin hacer spoilers, es complicado. Bueno, digamos que no, en realidad no se resuelve ninguno. Estoy pensando, ¿no, Maxi? Como resolución, bueno, sí, pero no. Sí, pero no. O sea, sí, pero no. Sí, pero no. Sí, pero no, ¿no? Claro. No sé. Es lo que hablábamos antes, es que al final tienes por un lado los casos de cada capítulo, que esos sí que concluyen, se resuelven, pero luego tienes la otra línea, o sea, te puedes agarrar a las dos cosas. Si prefieres ver tipo capítulos estilo CSI, sabes que cada capítulo te van a contar una manera de proceder y de resolver el caso, con lo cual igual no tienes la necesidad de ver todos seguidos o tal, pero luego al mismo tiempo te puedes centrar en las subtramas o tramas que no van con el caso de ese momento, y esas, claro, sí que se extienden a lo largo de la temporada. Digamos que en los casos de los policías, o sea, sobre todo que son en el caso del personaje de Michelle, de Ledesma, y en el mío, que son donde desde el primer momento hay se sabe que hay una cuestión de desaparición, se avanzan en los casos, pero no se resuelven. Yo sí. Dale, Elvi, dale. No, a mí me parece complicado cuando llegan al final, o sea, no al final, digo, cuando van llegando los capítulos, y son 13 capítulos, quiero decir, estoy hablando de la labor de los guionistas, ¿no? Y hay que mantener o sea, mantener todas nuestras tramas, más las tramas externas y todo esto, pues es indudable, o por lo menos a mí me pasa, que siempre digo, ay, aquí, pues, sabes, igual se podría haber o podrían haber llevado más, o yo qué sé, no quiero decir, si te pones en plan puntilloso, ¿no? Digamos, de alguna forma. Yo creo que el arco de mi personaje en los 13 capítulos creo que está bien desarrollado, ¿no? Creo que va hacia donde tiene que ir, ¿vale? Y bueno, sí, en líneas generales yo te digo, si no me pongo, porque igual si me pongo puntillosa, pues digo, pero en tal momento era necesario que hubiera intervenido más, ¿sabes? O sea, pero bueno, como cosas de estas, en generales yo creo que está bien llevado el personaje. Sí, a mí me ha parecido muy interesante el arco y la evolución de Rodrigo, porque vemos un Rodrigo que al principio es muy práctico, que incluso, pues bueno, hace bromas y dice a su compañera que son policías, no terapeutas. Él está muy enfocado en hacer este trabajo, pero con miras a otro departamento. Y a lo largo de la temporada vamos a ver un Rodrigo que, curiosamente, se vuelve esclavo de esos comentarios, y al final acaba involucrándose también y bueno, cambiando un poco la percepción que puede mostrar en esos inicios de los primeros capítulos. Pues a mí me ha hecho enfrentarme, ya lo he comentado esta mañana también en alguna ocasión con un compañero, me ha hecho enfrentarme al mayor miedo que yo podía tener, que era que a mi hijo se lo llevaran. ¿Sabes? Y me ha hecho enfrentarme a eso, de alguna manera, a jugar con ese estado de ánimo, a ver qué ocurre, hasta dónde, y bueno, me ha hecho también el entender que tengo que darle, no puedo estar de encima, que hay que dejarle vivir. Vale, sí, es verdad. Nada, yo la verdad que he aprendido muchas cosas que no a lo mejor no me podía imaginar del ámbito policial a la hora de proceder en según qué momentos.
Y a nivel personal me ha aportado mucho porque tenía muchas ganas de hacer un personaje así en un ámbito policial, ¿no? Que automáticamente es serio, es un personaje con una toma de decisión diferente a lo mejor a otros personajes que he hecho. Y tenía muchas ganas y realmente me ha aportado muchísimo, me ha aportado muchísimo. No, no, yo no me entrevisté con nadie, no sé tú, Maxi, yo no me entrevisté con nadie, No, no, solamente no, con las no. personas con las personas de SOS Desaparecidos, que es la asociación. Esos fueron ellos que, por supuesto, se crearon porque ellos habían tenido o tenían o estaban sufriendo todo esto. Pero no nos hemos entrevistado con ninguno de ellos, por lo tanto solamente Vale. conocemos los casos o el caso directamente de ese. Joaquín nos aportó, dada su trayectoria y los años que lleva bueno, en la asociación y conociendo a tanta gente como ha conocido, nos contó unas cuantas historias, que es lo que comentaba Elvira al principio. Es que al final esa conversación nos marcó muchísimo porque ya estábamos ilusionados con el proyecto, ya habíamos tomado la decisión de estar, pero a raíz de esa reunión que tuvimos, yo creo que lo afrontamos desde otro lado, ¿no? Desde otro lugar, y mucho más conscientes de la seriedad y de lo respetuosos que teníamos que ser con el tema y mucho más conscientes.